En el nombre de Dios, hola. Seguimos con este fascinante curso con el cual estamos haciendo un estudio histórico para averiguar cómo se formaron nuestras creencias. De manera muy breve y concisa llegamos al punto de que en los 13 años del comienzo del Islam, las condiciones eran muy difíciles para los musulmanes. Fue una época de presión, pobreza, hambre, insultos y torturas para todos los musulmanes. Y el profeta no les permitió confrontamiento alguno hasta que él emigró a Medina. Medina, que entonces se llamaba Yathrib, era un pueblo con una población de unas 5 o 6 mil personas, cuya gente había oído de que había una persona en la Meca, la cual se decía ser el profeta de Dios, y tenían el conocimiento de que la gente de la Meca también lo estaban acosando mucho. Uno de los hechos interesantes y que caracterizaba a la gente de Medina es que estaban cansadas de las luchas tribales de 100 años que tenían entre sí. En la Arabia Saudita de aquella época, el gobierno no era tal como lo percibimos en el sentido moderno, es decir, tener una fuerza militar, un banco, un municipio o un hospital, sino que su organización estaba basada en familias o clanes y que estaban unidos y se gobernaban entre sí. Habían 2 tribus o grupos principales en Medina, y estos eran parientes, y si deseaban estar seguros, protegidos y cómodos para no sufrir ningún agravio, robo o ataque, definitivamente tendrían que vivir juntos. Pero estas 2 tribus estaban en conflicto entre sí. Era común que en esa ciudad a la cual llegó el profeta con su gente y su familia, si una persona veía que uno de sus conocidos tenía un conflicto con otra persona, atacaba y peleaba primero y luego de ello preguntaba por la causa del conflicto. Esto significa que si alguien de su tribu tenía un conflicto con otra, ese testigo de tal conflicto en particular también se involucraba directamente en la lucha o pelea y no le importaba cuál era el problema que suscitaba o si su tribu tenía o no la razón. Así es como la tribu de la cual alguien fue asesinado o agraviado se reunía y en medio de la noche atacaban incluso hasta la muerte a los miembros de la otra tribu. Ahora, si una persona mataba a alguien, la tribu víctima vengaría a ese asesino si así lo solicitaba la familia de la víctima, existiendo un eterno conflicto entre las 2 únicas tribus existentes, incluso habiendo víctimas inocentes que no tenían nada que ver en los excesos o agravios entre los verdaderos culpables o perpetradores del problema. Tan solo existía un pensamiento tribal y de pertenencia a un clan, y se desencadenaba una interminable lucha en la que lo único importante era imponerse sobre la tribu contrincante y verse como la más poderosa. Esto entonces se dio de tal manera que luego de mucho tiempo de darse ese tipo de situaciones, el rencor y enemistad era ya irreparable. Las 2 tribus eran Aus y Khazraj, y entre ellas acumulaban muchas personas fallecidas en su haber, así como el robo de propiedades, y llegó esto a un punto en que no era más tolerable. Sin embargo, había una persona en Medina que creía que podía conciliar entre Aus y Khazraj. Su nombre era Abdullah bin Ubay, quien se estaba preparando para convertirse en el jefe de Medina, pero la gente vio que él tampoco pudo hacer nada para cambiar esa condición centenaria. Fue así como la gente de Medina, ante la impotencia de no poder resolver este gran problema, se dispusieron a ir a Meca, con tal de visitar al que se decía llamar profeta de Dios e intentar exponer su caso y encontrar una solución a esta terrible situación de nunca acabar. Fueron y vieron al profeta y quedaron asombrados por la belleza de ese hombre que se proclamaba el mensajero de Dios y dijeron: «Oh Muhammad, por favor, ven a Medina y conviértete en nuestro líder. Estamos cansados de matarnos los unos a los otros», razón por la cual el profeta aceptó. Es entonces que el profeta se movió hacia Medina, llegando a causar una gran molestia en Abdullah bin Ubay, quien posteriormente se convirtió en uno de los pocos hipócritas cuya hipocresía fue revelada. Debido a que Abdullah bin Ubay estaba muy interesado en el liderazgo y la realeza, ver la llegada del profeta Muhammad a Medina, Abdullah y algunos otros enfurecieron, pero no querían expresar su descontento para no generarse a sí mismos un problema y quedar mal ante la opinión pública, a modo de esperanza de que en un futuro pudiesen cumplir con sus intenciones. Pero la gente estaba muy contenta con el liderazgo del profeta. Los jóvenes iban a lo alto de Medina y leían poesía para ver cuándo llegaba el profeta, ese que veían como su salvador. Como ya mencionamos, el profeta esperó entrar a Medina hasta que tanto el imam Ali como su amada hija Fátima Zahra llegasen
a donde él se encontraba y así poder ingresar junto con sus amados familiares. Muchas personas de ambas tribus querían albergar al profeta en su casa como el gran invitado. No les importaba a qué casa iba el profeta, pero era importante para ellos que el profeta fuese a la casa de alguien de la tribu de Aus o a la casa de alguien de la tribu de Hazraj. Entonces se decidió que donde fuese que el camello del profeta quisiera descansar, el profeta iría a la casa de esa misma persona para que no hubiera disputa alguna. Es así como el profeta fue a la casa de Abu Ayyub al-Ansari. ¿Recuerdas que te dije en la lección anterior que teníamos una religión de Ali, que era el verdadero Islam? El imam Ali, cuando llegó junto con el mensajero de Dios a la casa de Abu Ayyub al-Ansari, presentó al profeta de una manera muy especial. Según de la propia boca del imam Ali, el profeta era el salvador del mundo, el apoyo, la persona más valiente. Sus palabras eran como la luz y estaban conectadas con la revelación. Pero no todos tenían esta opinión sobre el profeta. Como bien comentamos en la lección anterior, habían quienes decían que el profeta al enojarse procedía a maldecir y emitir insultos y a llevar a cabo cosas incorrectas. Este grupo aún sigue ahí y son representados por los wahabitas, especialmente en la Arabia Saudita actual. Esos mismos que siguen repitiendo esos criterios falsos e imitando la religión de Muawiyah, la cual es muy diferente a la religión de Ali. Ambos usaban el nombre del profeta en sus conversaciones, pero sus criterios sobre el profeta siguen siendo muy diferentes. Quiero puntualizar algo muy importante, y es que anteriormente mencioné abiertamente el nombre de Abu Ayyub al-Ansari, aquel humilde hombre cuya casa fue la que recibió al profeta cuando recién ingresó a Medina, y quien era una persona muy buena y confiable. Tiempo después del martirio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, algunos compañeros se dejaron llevar por sus pasiones y deseos mundanales, por poder y codicia, y cometieron traiciones. Sin embargo, a pesar de todo ello, Abu Ayyub al-Ansari tenía una fuerte convicción en la wilayat o sucesión divina del imam Ali. 40 años después de esos sucesos, un día de tantos, Abu Ayyub al-Ansari fue a donde estaba sepultado el profeta del Islam y puso su rostro sobre la tumba de este gran honorable mensajero de Dios y comenzó a llorar. Estaba llorando por todo aquello que había sucedido posterior al fallecimiento del profeta. Lloraba amargamente por todas aquellas desviaciones en materia de fe, religión, ley, así como las traiciones al mensaje divino y a la voluntad del profeta Muhammad en relación a la sucesión y mantenimiento de la verdadera fe. En eso, mientras Abu Ayyub al-Ansari lloraba amargamente por estos tristes sucesos y por la forma como era dirigida a la comunidad de Muhammad, lejos de la guía purificada de los sucesores del profeta, designados por Dios mismo, es que sigilosamente se acerca el detestable Marwan, quien al ver a Abu Ayyub al-Ansari le dijo: ¿Qué estás haciendo? Esto como queriendo decir que este hombre puro y sincero que abrió las puertas de su humilde casa y protección al profeta del Islam, mentía y exageraba en su comportamiento. Siendo más bien que este indigno Marwan era quien, mientras enjuiciaba el llanto de Abu Ayyub al-Ansari, ocultaba descaradamente las palabras del profeta y justificaba con sus invenciones todos los hechos acontecidos luego del martirio del mensajero de Dios. Fue entonces cuando Abu Ayyub al-Ansari levantó la cabeza y lo que dijo está parcialmente registrado por los historiadores que presenciaron este evento, puesto que no tenemos el resto de la historia en evidencia, pero sí se registró lo siguiente, que salió del alma y la garganta de Abu Ayyub al-Ansari. Esta no es una simple piedra. Acá está el mensajero de Dios. Con su discurso tan solo quiso este fiel aclararle a Marwan que ese no era un simple pedazo de piedra, sino más bien que eso representaba a la misma persona del profeta del Islam, y dejando claro que el ignorante de Marwan no tenía respeto por el Islam, su mensajero ni Dios, y no diferenciaba en su ceguera entre la bendita tumba del profeta y una piedra común. Todos hablan sobre el Islam, pero hay una gran brecha entre lo que hemos aprendido del Ahlul Bayt, la paz sea con todos ellos, y consideramos del profeta, y lo que Marwan, Muawiyah, Amr y sus madres decían sobre el bendito último mensajero de Dios. Si comparamos esos criterios, seremos testigos de dos personajes completamente distintos, uno que es vuestro verdadero profeta con las mejores cualidades y comportamiento, y el de ellos diametralmente distinto. Continuando con la narración, cuando el profeta fue a casa de Abu Ayyub al-Ansari, el Islam había tan solo comenzado en un pequeño pueblo,
en medio de la península del Hiyaz, la actual región de Arabia, en medio de un entorno en el que todos buscaban derrotar al profeta. Mas sin embargo, a pesar de todo eso, el profeta anunció el gobierno islámico en Medina, donde fue recibido con honor y encontró protección y todas las bases necesarias para dar el mensaje de Dios. Si recuerdan la primera lección, mencioné que la motivación ordinaria para acercarse al Islam no era muy alta, y eso se mantuvo igual en menor medida al comienzo de la migración del profeta a Medina. Al inicio, los enemigos del profeta e incrédulos se propusieron en destruir completamente al mensajero de Dios, abocándose a fabricar muchas guerras en su contra con tal de diezmar al emergente grupo que apoyaban ese mensaje divino. No quiero explayarme en explicar todos los eventos de la vida del profeta, tan solo quiero llegar al punto de cómo es que pensamos así. Les diré que los enemigos del profeta pelearon con el Islam varias veces. Cuando vieron que no surgía efecto ni resultado alguno todos esos ataques y combates, unieron sus filas a paganos, judíos y cristianos y los pusieron frente al Islam, mediante la adulteración de los mensajes anteriores, corrompiendo su criterio mediante mentiras contra el Islam y su anuncio de justicia y monoteísmo. A pesar de todas estas confrontaciones y batallas, en cada una de ellas siempre había un héroe principal del cual todos hablaban, y cuyas historias de valentía y fidelidad eran contadas por todas las madres a sus hijos por la noche. Este héroe era Ali ibn Abi Talib, quien había logrado que al ser recordadas las batallas de defensa, no solo se pregonase el nombre de su primo el profeta Muhammad, sino que el propio, llevando orgullo a los musulmanes y siendo el nombre de Ali horror entre los que luchaban contra el mensaje de Dios. El imam Ali es uno de los pocos héroes de la historia a quien una vez el comandante del ejército contrario dijo: ¿quién se atreve a luchar conmigo? Y cuando Ali se levantó para luchar contra ese comandante con toda su arrogancia tan solo escapó. El orgullo de los combatientes árabes, según la cultura de la época, jamás se habrían humillado huyendo y no se habrían deshonrado aunque cayesen en combate. En cada una de esas luchas fabricadas y perpetuadas contra los musulmanes, siempre estuvo desde el inicio, durante y posterior a cada combate, en pie Ali ibn Abi Talib, siendo el héroe principal de cada exhaustiva guerra de defensa. Y esto fue así no solo por un asunto de ego, no fue solo por su poder, su fuerza y valentía. En su momento el profeta aceptó ese papel de Ali por la voluntad de Dios. Por ejemplo, en la batalla de Khaybar, el muro de la fortaleza judía era muy alto y aún la catapulta no había sido inventada. Era común que en aquella época, si un muro era muy alto y grueso, simplemente se convertía en una fortaleza impenetrable e imposible de ser escalada. La otra opción posible era sitiar dichas fortalezas, pero era algo que realmente era inviable, porque quienes estaban dentro de esos castillos tenían las suficientes provisiones para estar ahí dentro por 1 o 2 años sin mayor problema. Y por eso los judíos de Khaybar pensaron que eran invencibles, pero no imaginaron nunca que vendría un valiente guerrero que con fuerza divina arrancaría la puerta de ese castillo de un solo jalón y con una sola mano. La historia relata que cuando la batalla de Khaybar comenzó, el imam Ali tenía conjuntivitis. En otras palabras, sus ojos estaban enfermos y adoloridos, razón por la que el imam estaba descansando en su tienda mientras se recuperaba. Este hecho es tan importante que el propio hijo del imam Ali, el imam Hassan al-Mujtaba, recuerda ese suceso hablando de la grandeza de su padre en la misma noche en la que el imam Ali fue martirizado. Ese primer día de combate, una persona se presentó con los combatientes y dijo que iría a la fortaleza y conquistaría el castillo. Algunas personas le acompañaron y fue ese grupo quien estuvo bajo las flechas de los judíos. Como bien sabemos, el último en abandonar un frente de batalla es el comandante. Es esta la figura que nunca huye. No sale del campo de enfrentamiento hasta no quedar un solo combatiente en pie. Cualquiera puede huir menos él. Y con base en esto, detalla un hecho que ocurrió en Khaybar, en donde mientras este grupo de soldados intentaban poder penetrar la fortaleza del grupo contrario a los musulmanes, bajo el ataque de flechas que provenían de lo alto del fortín en la que los judíos se encontraban, el comandante que en un inicio dijo entraría a tomar la fortaleza se volvió a donde el profeta, o sea, huyó. Y esto antes de que la batalla comenzara.
impresionado con la altura de la fortaleza y la fuerza con la que el ejército judío atacaba, y se posicionaba por encima de los musulmanes, dejando así solos a sus soldados, quienes de inmediato fueron acribillados. Se cuenta que antes de que este comandante huyese, al segundo día, a este desertor, mientras los musulmanes intentaban hacerse de la fortaleza, un cercano a él, o sea, ese comandante, se había percatado de que su amigo había vuelto a donde estaba el profeta, y entró entonces en pánico, y fue cuando entonces huyó también, causando un efecto dominó entre los musulmanes, puesto que cuando una vez alguien informaba de que uno de los miembros del ejército huía, ocurría un efecto devastador, un sentimiento de abandono. Y es que entre los musulmanes, este personaje amigo del comandante que escapó de la guerra era conocido con el sobrenombre de fugitivo, y lo único que este sujeto hacía era huir durante las guerras. Al contrario de este y otros personajes, desertores que podremos descubrir luego, y los cuales han sido claramente identificados y nombrados en los libros de la escuela sunita, había un hombre que en cada guerra siempre se presentaba con valentía y con la confianza plena en Dios y su mensajero, que defendía el mensaje divino a toda costa. Ese nombre era Ali ibn Abi Talib. La derrota de los musulmanes en las batallas en las que fueron vencidos era debido a esos desertores. En el caso de la batalla de Khaybar, poniendo claro el contexto de la situación entre los soldados que van a intentar penetrar el fortín de los judíos que les atacaban, iban con plena confianza, ya que quien era su comandante había afirmado que lograrían la victoria. Pero cuando el personaje cuyo apodo es fugitivo huye, los demás comenzaron a esparcir el rumor de huida, y eso sucedió, como dije antes, ya varias veces, llevando a la derrota. Cuando el profeta observa este fenómeno, envió a llamar a Ali, diciendo: «Díganle a Ali que venga». Y los encomendados a llamarle le dijeron al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su descendencia: «Ali está enfermo de sus ojos, está con dolor». De nuevo entonces el profeta del Islam dijo: «Díganle a Ali que venga». Entonces de inmediato fueron a donde estaba Ali y lo llevaron a donde el mensajero de Dios. Los ojos del imam estaban muy enfermos, adoloridos, con una infección severa, al que se cuenta que el profeta, al verlo, pasó sus manos sobre su lengua y luego las puso sobre los benditos ojos del príncipe de los creyentes, Ali ibn Abi Talib. Y fue así como, por la voluntad de Dios, el imam Ali fue curado en ese instante. Omar explicó esto de la siguiente manera: «Nos escapamos varias veces. Los soldados estaban cansados y su ánimo se había desvanecido. Ya varios soldados habían caído en el campo de batalla. Acechaba el hambre y varios de nosotros habíamos desertado. Cuando luego de huir regresamos a donde el profeta, le dijimos: «Oh mensajero de Dios, esta fortaleza no puede ser conquistada en lo absoluto». A lo que el profeta respondió: «Se le dará a la bandera o comando del ejército mañana a un hombre que ame a Dios y a su mensajero, y a quien Dios y su mensajero también le aman, a un atacante sin escapatoria, que no se vuelve atrás hasta que Dios le da la victoria». Lo que acabo de mencionar, debo resaltar, no está escrito en los libros chiitas, sino que es un hadiz o tradición explícitamente mencionado en los libros de fuentes sunitas. Omar continuó relatando que esa misma noche no durmieron hasta el amanecer, deseosos de ver quién sería ese hombre al cual el profeta había prometido dar la bandera que anunciaba ser el comandante del ejército musulmán, que era amante de Dios y su profeta, y amado por Dios y su profeta, que había sido anunciado con el éxito y cuyas características de valentía eran insuperables. Omar cuenta que en su vida nunca quiso tanto ser el jefe y el comandante que el mismo profeta había mencionado, y que al día siguiente quería ser él la persona que sería presentada y convertirse en ese comandante valiente que el profeta Muhammad pregonó. Todos estos sucesos tenían una razón de ser, ya que Dios había llevado la enfermedad a los ojos de Ali, para poder brindar un ejemplo único a todos y que esto fuese prueba de los sucesos que en el futuro habrían de suceder, y como respaldo de los sucesos ya acontecidos en el pasado, pero que las gentes habían pasado por alto. Debido a la enfermedad de Ali, el profeta le había dado la bandera o liderazgo del ejército a Abu Bakr y a Omar, pero esos dos fueron los que escaparon, tal como lo mencionamos. Pero Omar deseaba encarecidamente, según sus propias palabras,
registradas en hadices, que le dieran la bandera nuevamente a la mañana siguiente, luego de oír lo que el profeta mencionó. Ese deseo era un deseo espurio, de revancha, contra quien verdaderamente tenía fe y convicción en el mensaje de Dios y su mensajero. Lo que quiero decir es que todos estos títulos apelativos y cualidades tan elevadas de quien sería designado como comandante y a la vez un creyente verdadero llamado por el Señor de los mundos y su profeta, fueron tan atractivos para los deseos mundanales de Omar que él mismo menciona que se dijo: deseo ser comandante mañana. Sin embargo, a la mañana siguiente, luego de una larga noche para los encarecidos anhelantes, ávidos de poder y codicia por lo mundanal, al despertar vieron cómo el profeta Muhammad envió por Ali, puso sus manos sobre sus ojos, le curó de su mal y le dijo: «Oh Ali, no regreses hasta que hayas vencido». No había más honorable que tuviese esas características para liderar a los musulmanes. Con esto vemos que el plan de Dios era demostrar el grado de piedad y perfección para la guía del pueblo musulmán en todos los ámbitos, especialmente para luego de la partida de su profeta. Cuenta el imam Hassan, cuando el imam Ali fue martirizado, lo siguiente: esta noche perdiste a alguien que tenía grandes características. Debido a que dichas características son muchas, no voy a mencionarlas o a contar todo el hadiz puesto que es muy largo. Solo contaré la parte relacionada con la lección, en donde el imam Hassan dijo: el profeta no lo envió a ninguna guerra a menos que Dios Todopoderoso le asignara la victoria. Así es como entonces el imam Ali fue y rompió la puerta del castillo con sus propias manos. Los judíos tenían en sus libros sagrados que una vez serían derrotados por quien fuese el primer sucesor del último profeta de Dios. En sus libros se menciona el nombre de Haydar, que era el nombre del imam Ali y significa león poderoso. Los judíos que no imaginaron jamás que estaban luchando contra el último profeta de Dios, debido a que no aceptaban la profecía de Muhammad. Cuando Ali ibn Abi Talib llegó frente a la entrada de la fortaleza y la arrancó con sus manos, se dieron cuenta entonces de la veracidad de lo que contenían sus libros y que ello finalmente se había cumplido y hecho una realidad frente a sus ojos, además de entender que estaban frente al último profeta que pregonaban los libros sagrados. Es así como el héroe de los judíos, un guerrero llamado Marhab, quien era conocido como una persona muy peligrosa y quien con su presencia había hecho huir al ejército musulmán varias veces, salió del castillo y dijo: «Yo soy aquel a quien mi madre me llamó Marhab». En aquella época, dos personas que querían luchar entre sí, primero leían poemas uno frente al otro y se elogiaban o enaltecían a sí mismos, a su familia y a su posición. A esto se le conocía como rayaz. El imam Ali, frente a Marhab, pudo haber dicho muchos rayaz, pero leyó tan solo una frase, la cual no más al ser escuchada por los combatientes de las filas judías, todos huyeron, ya que éstos tenían un conocimiento sobre un hecho que los mismos musulmanes ignoraban y que posteriormente rechazaron. Ese conocimiento estaba contenido en el nombre de quien los judíos sabían era el primer sucesor del último profeta de Dios, un león poderoso e invencible. Eso que llenó de temor por la certeza absoluta que contenía tal dato, fue dicho en respuesta directa a Marhab, el temido soldado judío. Eso que dijo el imam Ali fue: «Yo soy aquel a quien mi madre me llamó Haydar». En eso, tal como un rayo, al recuerdo y la mente de los judíos vino ese nombre, visto antes en sus escritos sagrados y que pregonaba su derrota en un tiempo que desconocían, pero que se estaba materializando en ese momento, estando entonces frente a quien con valentía y fe les derrotaría sin duda alguna. No mucho después de que Marhab cayera al suelo derrotado y sin vida, el castillo de Khaybar fue conquistado. El imam Ali brilló en todas las batallas de defensa, en cada conquista, y la posición del profeta se hizo más fuerte, siendo al final que gente como Abdullah bin Ubay se molestase aún más en cada triunfo de los musulmanes. Hasta la próxima lección y que Dios les bendiga.